Hoy quisiera leer en el Nuevo Testamento. Bueno, voy a leer primero en Éxodo capítulo 40. Éxodo 40. Éxodo 40, el versículo 34. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. El segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 7. Versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Nuevo Testamento y Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, 19. ¿Por ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaban la gloria del Dios invisible, incorruptible, perdón, en semejanza de la imagen de hombre y corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahora, en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera, porque de la manera que en su, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Lo que quisiera compartir con ustedes hoy es algo que tiene que ver con Dios y nosotros. Más bien que nosotros pensemos en el hombre, la morada de Dios. La morada de Dios, Dios morando en el hombre. Cuando Moisés había erigido el tabernáculo, la gloria de Dios llenó la casa y nadie podía entrar por la presencia de la gloria de Dios. Y también en la dedicación del templo, leímos palabras similares. Nadie podía entrar porque la gloria de Dios se había manifestado entre el pueblo de Dios. Ahora, Dios no mora ni en tabernáculos ni en templos. Dios mora en el cuerpo del creyente. Es la morada de Dios ahora. Y en cuanto a la gloria de Dios, nada ha cambiado. Lo que debe llenar el templo de Dios es su gloria, su majestad, su dignidad, su fidelidad. En Romanos capítulo 1 leímos que Dios, por medio de su creación, se reveló. De modo que el ser humano no tiene excusa. Todos los seres humanos sin Cristo son culpables delante de su Creador. Sabemos que nadie puede ser salvo creyendo en la creación. Pero el mismo Creador es el mismo Salvador. Y dice, al conocer a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Y tristemente, el ser humano es un ser ingrato. Ingrato. Ni aún se detiene para dar gracias por los alimentos. Y dice que los seres humanos cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Imagínate, la criatura cambiando la gloria del Creador en semejanza de qué? De hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos,
aun de reptiles. La verdad es que es fácil cantar, adorar, es fácil. Uno de los himnos muy famosos es Sublime Gracia. Hay miles de inconversos religiosos que de corazón cantan Sublime Gracia y no saben nada de la gracia de Dios en sus vidas. Por eso, el verdadero cristianismo consiste en mucho más que abrir la boca para cantar. Uno puede cantar, alabar, sin tener a Cristo en la vida. Que lo entendamos. Es fácil levantar las manos, emocionarnos. Pero ¿dónde está Cristo en la vida? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está la manifestación de su gloria? Ese es el asunto. Si estamos aquí redimidos por la sangre de Cristo, ¿dónde está la gloria de Él en la vida nuestra? Es fácil, hermanos, cubrirse. Esto no quiere decir que Dios esté recibiendo la gloria en la vida que Él merece. Es fácil caer en las tradiciones, las costumbres. Pero ¿dónde está la verdadera manifestación de la realidad de Dios en la vida? ¿Cuántas personas hay que escuchen y nunca cambian? Sus vidas nunca son transformadas. Una profesión de fe no quiere decir absolutamente nada. Nada. El verdadero cristianismo se manifiesta en una vida transformada, donde Cristo mora. Cambiaron la gloria del Dios invisible a la de hombres corruptibles, pecadores, malos. Por eso, hoy se ve en todo el mundo. El hombre anda adorándose. Mira a mí, mira mi cuerpo. No. Pero ¿qué de nosotros los creyentes? El pobre pecador, bien cegado a, a su condición verdadera delante de Dios. Pero nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, ¿dónde se encuentra Cristo en la vida nuestra? Leemos en Romanos capítulo 12 que el creyente verdadero debe meditar en las misericordias de Dios, de cuán misericordioso Él ha estado con nosotros los creyentes. En Romanos capítulo 3, no hay diferencia por cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Y los que están con nosotros hoy,
que no tienen a Cristo, destituidos de la gloria de Dios, no pueden dar gracias, no pueden glorificar a Dios en sus vidas. Pero cuando Cristo nos salva, todo cambia. Ahora el ser humano redimido por la sangre de Cristo Jesús puede cumplir el propósito por el cual fue creado, glorificar a su Dios. Esta mañana, hermano, leo algo de las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 12. Pero tal vez no leyó las palabras más importantes. Padre, glorifica a ti mismo. Padre, glorifica a ti mismo. El Señor Jesucristo iba rumbo a la cruz y dice, Padre, glorifica a ti mismo. El Padre glorificado en la muerte de su Hijo. En Isaías capítulo 53, en el versículo 9, leemos que Él no hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Y dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarle. Padre, glorifica a ti mismo, glorifica tu nombre. Dios quebrantando a su Hijo, sujetándole a padecimientos. Padre, glorifica tu nombre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y dónde mora Cristo ahora? Creyente. ¿Dónde Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Qué lugar ocupa Él en la vida tuya, en la vida? La gloria de Cristo manifestada en la vida del creyente, porque su cuerpo es el templo de Dios. Ah, las misericordias de Dios. En el capítulo 11, yo creo es el versículo, a ver si lo puedo ubicarlo. A ver, dice en el versículo 32, Romanos 11, porque Dios sujetó a todos en desobediencias para tener misericordia de todos. Y si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Condenados eternamente a estar separados de Dios. Dios nos sujetó en desobediencia para que Él pudiera tener misericordia de nosotros. Y dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que presentaste tu cuerpo en sacrificio vivo al Padre? Cuando nos adornamos, cuando nos pintamos, cuando nos maquillamos, ¿queremos es para la gloria de Dios o para nuestra propia belleza? Vanidad, orgullo.
Estamos hablando de donde nosotros vivimos actualmente. Podemos llegar bien vestidos. ¿Dónde está Cristo en la vida? ¿Dónde está Él? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo. Y en Hebreos capítulo 9, yo creo es el versículo 26 por ahí, dice que Cristo se presentó a sí mismo en sacrificio para quitar en medio los pecados nuestros. El sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Y si Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿podemos hacer menos? Él se dio a sí mismo. Dice, por amor a nosotros, Efesios capítulo 5, versículo 2. En Tito capítulo 2, versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él se dio a sí mismo. Se entregó a la muerte. Se entregó a sufrir la ira, el juicio de Dios. El sacrificio vivo de Cristo. Presentéis vuestros cuerpos, sacrificios vivos. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Está sobre el altar de Dios? El sacrificio vivo. En Romanos capítulo 6, versículo 13, la exhortación es que nosotros presentemos nuestros miembros como miembros de justicia y no de iniquidad. La idea de presentar el cuerpo es que nosotros nos presentamos a nosotros mismos. Si Dios tiene el cuerpo, Él tiene todo. Presentéis vuestros cuerpos. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque el creyente es la morada de Dios. Y Dios no puede ser glorificado en la vida de un creyente a menos que el creyente se presente su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Lo entendemos. Lo estamos practicando. Dios mediante, esta semana vamos a predicar el Evangelio. Entonces, los pobres inconversos necesitan ver la diferencia entre un redimido y un inconverso. Una cosita, el inconverso no puede ver el corazón del creyente, pero sí se puede ver que Dios había hecho una gran diferencia en nuestras vidas. La Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar toda impiedad. La piedad es practicar la presencia de Dios. Eso es lo que es la piedad. La impiedad realmente es vivir sin tomar en cuenta a Dios.
¿Y cuántas cosas hacemos nosotros los creyentes sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que el cuerpo del creyente es el templo de Dios? Sí, el creyente en cuanto a su posesión es piadoso, pero puede hacer muchas cosas impías por no tomar en cuenta a Dios. Es importante como un creyente se adorne. Es importante. ¿Estamos siguiendo las modas del mundo? ¿Queremos que el mundo nos vea? ¿O queremos que el mundo vea a Cristo en nuestras vidas? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué hora terminamos? Ok, gracias. Gracias. El creyente ya no pertenece a sí mismo. En 1 Corintios capítulo 6 leímos que hemos sido comprado a precio. Y una vez más, hermanos, es fácil pararnos, los varones, en la cena del Señor y alabar a Dios y darle gracias al Padre que Cristo, a precio de su sangre, nos compró. Pero estamos viviendo eso. Ya no somos nuestros. La vida ya no es mía ni tuya. Pertenecemos a Cristo. Yo creo es 1 Corintios capítulo 10, por ahí, versículo 31, que dice que todo se hace, o todo lo que se hace para la gloria de Dios en la vida del creyente. Podemos hacer nuestros planes, tener nuestros programas, y después de hacer nuestros planes, pedimos a Dios que Él nos bendiga. No, este es al revés. No, 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 no. Dios no está al orden. No, no. Nosotros que hemos sido redimidos, Dios en toda su plenitud, todo su poder mora en nosotros. El cuerpo del creyente. Hermano, hermana, hemos pensado profundamente en la dignidad de ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. La dignidad de ser hijo de Dios. En nuestros pecados, aun los que están acá sin Cristo, son hijos de desobediencia. No pueden obedecer a Dios. Y además dice Efesios capítulo 2, versículo 3, que son hijos de qué? De ira, del infierno. Pero el creyente ya no es ni hijo de desobediencia, ni hijo de ira, sino hijo de Dios. Por lo cual nosotros llamamos o decimos, Abba Padre. La intimidad de la relación que el creyente tiene con el Padre. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo. Cuando Dios nos salva, Dios nos aparta para sí mismo. Según de Timoteo 1:10, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Santo. Y la Biblia nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que nosotros los creyentes debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Apartándonos de las cosas del mundo, apartándonos de las cosas impías, llevando vidas sobrias, justas y piadosas para la gloria de Dios. La gloria llenó el templo, la gloria llenó el tabernáculo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dice, santo, apartado. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Quién? Dios nos está escuchando. Dios sabe lo que estamos pensando. La permanencia. Cuando hay reuniones en el local, y hay algo en el campo de fútbol, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sacrificios vivos, santos, apartados del mal, apartados para Dios. No, no, no. No estamos hablando de ponernos bajo una ley, porque realmente la gracia exige mucho más que la ley. La ley exigía una obediencia externa. La gracia enseña, si quieres, demanda una transformación interna que se manifestará en lo que se ve. Hay una gran diferencia entre la gracia y la ley. Hay que entender, hay que tener muy claro que no estamos hablando de vivir bajo leyes, pero sí estamos bajo una ley. Gálatas capítulo 6, yo creo es del versículo 2, que dice, estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es obediencia a la palabra de Dios, es obedecerla, vivir para la gloria del Padre. Y dice, presentéis vuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. Esa es otra cosa que en nuestros pecados no podíamos hacer. Romanos capítulo 8, yo creo que es el versículo 8, dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Los inconversos tienen que entender que en sus pecados son totalmente incapaces de agradar a Dios en cualquier cosita. Pero el creyente sí, ahora puede llevar una vida que complace a Dios, que lo agrada en todo.
agradable no a los hermanos, ni aun a nosotros mismos, a nuestro ver, no, a Él, a Él, a nuestro Dios. ¿Dónde se encuentra Dios en tu vida ahora? ¿Qué lugar tiene Él? En oración, un hermano mencionaba que Cristo debe tener la preeminencia en la vida. Él en el hogar, en el negocio, no importa dónde estemos, que Él tenga la preeminencia, que su gloria se manifieste. Cuerpos vivos, presentados en sacrificio santo, agradable, que dice es vuestro culto racional. Racional. No irracional, racional. En inglés dice su servicio razonable. Mis amados hermanos, es totalmente razonable, totalmente racional que nosotros nos presentemos al Señor Jesucristo, sabiendo que Él se presentó y se sacrificó a sí mismo para librarnos de estos pecados. No solamente de la pena, pero en la vida que estamos ya viviendo, del poder, de nuestras malas actitudes. La vida ya no es nuestra. Y si no dejamos a Dios cambiarnos, si no nos diariamente entregamos al Señor Jesucristo, la importancia, la urgencia es para la gloria de Él, para su gloria, es su gloria. Padre, glorifica a ti mismo, yéndose rumbo a la cruz. Padre, glorifica a ti mismo. El sacrificio vivo de Cristo clavado en una cruz. Su sangre vertida. Padre, glorifica a tu nombre. Padre, glorifica a ti mismo. Todo es para la gloria de Él. En versículo 36, capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, por nuestra manera de vivir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de adornarnos, de vestirnos. Es importante. Si queremos que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Así es. Es fácil, ¿no? No. Pero no estamos hablando de una vida fácil. No fue fácil para el Señor ir a la cruz. Padre, glorifica a ti mismo. Padre, glorifica tu nombre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, glorifica tu nombre. Aún
estando separado de tu Dios, Padre, glorifica tu nombre. Él confió en Dios, se entregó a la voluntad del Padre. No la mía, Padre, sino la tuya. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro culto racional. Y este proceso de transformación es por medio de una sola cosa, este libro. Pero sujetados, nos sujetamos a este libro. Muchas veces, si somos honestos, somos culpables de sujetar la palabra a nuestra manera de vivir. Pero nosotros debemos sujetarnos por amor a Cristo, dándonos a Él, entregándonos a Él, para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que Él sea glorificado en vidas transformadas, para que Él sea glorificado en pecados perdonados, para que Él sea glorificado en almas salvadas. La vida es para Él y no para nosotros. Si no estamos viviendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo para nosotros mismos, para el mundo. Pero es un ruego. Pablo no dijo, os mando. Él dijo, os ruego, os ruego. Por las misericordias de Dios. Cuán misericordioso ha sido Dios nuestro con nosotros. Todos que somos salvos, hemos comprendido algo de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a responder a las misericordias de nuestro Dios? Cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cuando aún éramos pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Para que su amor pudiera ser derramado en nuestros cuerpos por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Por la transformación, la renovación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestras vidas, conformadas más y más a la imagen de nuestro bendito Señor Jesucristo. Es el cuerpo, estamos hablando del cuerpo. No debemos confundir el cuerpo con el alma y con el espíritu. No, 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 no. Estamos hablando de nuestros cuerpos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? ¿Cuál fue? ¿Por qué fue? La primera cosa que Dios dio a Adán. Un cuerpo. Un cuerpo. Y luego sopló en sus narices aliento de vida. Dios nos ha dado un cuerpo.
Él quiere que nosotros lo glorifiquemos en el cuerpo que Él nos ha dado. Es muy cierto que somos salvos, esperamos la redención del cuerpo. Sin embargo, el creyente, por amor a su Señor, por haber apreciado algo de la gracia y la misericordia en su vida, se presenta a Dios, presenta su cuerpo como sacrificio vivo sobre el altar de un Dios, nuestro Dios Padre. Y dice, para que comprobéis la voluntad de Dios. Todos los creyentes quieren saber y hacer, saber lo que es la voluntad de Dios. Todos quieren hacer la voluntad de Dios, pero muchos no están dispuestos a cumplir con las condiciones. Hay un orden acá que debe ser seguido. No podemos buscar la voluntad de Dios. No podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios si no hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. No, no, no. Primero, la presentación del cuerpo, la transformación de la vida, la renovación del entendimiento y luego, la voluntad, la buena, agradable voluntad de Dios realizada en la vida de sus hijos, de sus hijas. Padre hermano, gracias te damos por ser tan bondadoso, misericordioso con nosotros. Y Padre, que nosotros que estamos acá este día, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, realmente, Padre, el deseo de nuestros corazones es que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras asambleas. Oh Padre, reconocemos a veces nuestra propensidad a hacer lo nuestro. Padre, perdónanos y líbranos de nosotros mismos para que la gloria del Señor Jesucristo sea manifestada en la vida de cada uno de nosotros, orando en su precioso nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén.